año, hace muy poquito, hubo una devaluación. Todavía los efectos no se han desplegado, sí, sobre el tema precios. Estamos en situación de alta inflación con crecimiento negativo o estancamiento. 2,4 es más que lo que tuvo Chile en un año, lo que tuvo Ecuador en un solo año, para lo que fue el mes de febrero solamente en nuestro país. El consumo en este país es muy importante, tanto público como privado, para definir lo que va a pasar en el nivel de actividad. Si no se controla el proceso inflacionario, la competitividad ganada en enero puede ser perdida en el segundo semestre del año. Vamos a gastar mucho menos en ir al cine, en ir a comer afuera, en comprarnos ropa y seguramente mucho más en pagar la boleta de luz, de gas y el transporte cotidiano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. Sí, el día de hoy vamos a estar hablando de economía. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones a nivel individual tienen que ver muchas veces con lo que pasa a nivel económico, pero el mercado asegurador en particular, su actividad depende de lo que suceda en la economía, depende de cómo evolucionan ciertas industrias, depende de cómo evoluciona el comercio exterior, depende, por supuesto, de la inflación. Por lo tanto, estos son los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy. Nosotros los medios estamos un poco cuestionados con relación a qué mensaje se baja en materia económica o cuáles son las voces que se escuchan. Aquí en 100% Seguro se van a estar escuchando todas. Fuimos a charlar con 3 economistas de perfiles bastante heterogéneos. Por un lado, estuvimos hablando con el licenciado Alejandro Roba, integrante de La Gran Macro, una agrupación kirchnerista que se ha creado en el 2003 con la idea de difundir las bondades del modelo económico que rige en la Argentina desde hace más de 10 años. Por otro lado, estuvimos hablando también con el licenciado Ángel Seara, economista, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, y según las palabras del propio Hermes Wiener, gobernador de la provincia, en caso de que él fuera elegido presidente en 2015 por medio del Frente Amplio Progresista, Ángel Seara sería elegido su ministro de Economía para manejarlo con la economía de nuestro país. Y por último estuvimos conversando con el licenciado Matías Tombolini. Matías es un joven economista que ha tenido presencia en los medios durante los últimos años, precisamente por hablarle a la gente en un lenguaje llano, una economía entendible. Y como él se define, es economista, consultor, docente universitario y papá. Estos 4 roles que él cumple, y seguramente el economista es el que va a cumplir en el día de hoy en nuestro programa. Si te parece, escuchamos la primera parte con estos 3 economistas, hablando un poco del contexto económico actual, de un tema que nos preocupa y mucho, como es la inflación. Se conoció esta semana el IPC de febrero con un 3,4%. Habrá que ver cuál es la tendencia para lo que queda del año y cuáles pueden llegar a ser las actividades económicas que se ven beneficiadas o perjudicadas con el contexto en el que vive la economía argentina. ¿Te parece? Compartimos la primera parte con estos 3 economistas. Ustedes saben que en enero de este año, hace muy poquito, hubo una devaluación. Todavía los efectos no se han desplegado, sí, sobre el tema precios. Lo que sí es cierto que cualquier economista o consultor que hoy te quiera decir cómo va a ser el año en los próximos meses, la verdad que tiene una audacia que yo me relevo de toda prueba, porque los efectos que han tenido esta devaluación no se van a desplegar durante el año. Entonces, uno puede suponer un primer semestre con precios mayores que el segundo, puede suponer una desaceleración estos meses hasta que se retome los nuevos set de precios relativos, pero la verdad que todavía tendríamos que pasar un poco más de tiempo para ver cómo va a terminar el año. Seguramente no vamos a llegar a los niveles de crecimiento que mantenía el presupuesto nacional. La idea del gobierno es planchar la crisis cambiaria y es lo que a nosotros nos resulta más llamativo, es decir, que no se haya encarado con integralidad el problema inflacionario, el fenómeno inflacionario. Las medidas que se toman tratan de resolver la crisis cambiaria y en este sentido se devalúa, se aumenta la tasa de interés y se esteriliza a través del EVAX el incremento de la base monetaria que se va produciendo por la financiación del déficit presupuestario. Esto para nosotros es una situación que puede tener una corta vida, es decir, calma la situación de huidas de reservas, mantiene el dólar en 8 pesos, baja
el tipo de cambio blue, pero evidentemente no resuelve lo fundamental. Estamos en situación de alta inflación con crecimiento negativo o estancamiento. Sin duda que el contexto que vive la Argentina hoy dista mucho del momento, del pico de crecimiento que se dio en 2011. En estos momentos lo que vemos es un país que está tratando de enfrentar una situación que tiene por un lado una altísima tasa de inflación, recordemos 3,4 se informó esta semana, totalizando 7,22% en un bimestre, lo cual, más allá de alguna apreciación puntual que se haya hecho respecto de la veracidad del índice, es realmente mucho. 3,4 es más que lo que tuvo Chile en un año, lo que tuvo Ecuador en un solo año, para lo que fue el mes de febrero solamente en nuestro país. De modo que, por un lado, tenemos un problema muy serio para controlar la inflación y, por otro lado, el impacto que está teniendo la actividad económica producto de las medidas que está tomando el gobierno. Desde que el gobierno perdió la interna abierta obligatoria y simultánea, las PASO de agosto del año pasado, a la fecha duplicó la tasa de interés, redujo la emisión monetaria, se puso de acuerdo con Clarín, echó a Moreno, se sentó con el Club de París, pagó los juicios del CIADI, arregló con Repsol, generó un deshielo del cepo y devaluó más del 40% de agosto a la fecha. Eso en los libros de texto se llama ajuste. Se conoció en el día, digamos, en esta semana, el nuevo índice de inflación del INDEC, que toma todo el país, y bueno, en el primer bimestre ya tenemos más de un 6% de aumento de precios. Digamos, todavía falta ver qué va a pasar en marzo, que es un mes relativamente alto estacionalmente de precios, pero seguramente va a ser un número muy inferior al de los 2 meses de enero y febrero, quiero decir, porque justamente en enero y febrero está todo, digamos, todo el efecto de la devaluación sobre los precios, que si bien han sobrereaccionado porque no hay justificación para aumentos de precios tan excesivos, bueno, la realidad es justamente esta, ¿no? que se ha gatillado un incremento superior al de los meses anteriores. El mes de abril justamente, digamos, es un mes importante en términos que nos va a dar un poco la idea de cómo se van a desarrollar los niveles de precios y de crecimiento durante todo el año. Creo que habría que esperar a abril para poder dar un contexto mucho más sólido de lo que puede pasar durante el año. Sin duda que la evolución de precios del primer bimestre es altamente preocupante. Siguen sin aparecer los resultados de las medidas del gobierno. Conjuntamente con el ajuste, el plan de precios cuidados en distintos frentes, empoderó a la sociedad en esta idea de tratar de evitar que nos cobren cualquier cosa por los productos. Sin embargo, la inflación sigue lanzada en una dinámica de precios que es altamente preocupante. Me parece que los precios van a terminar la dinámica del primer bimestre, pero van a seguir moviéndose a una velocidad en torno de 1,5 puntos a 2,5 puntos mensual, por lo menos durante el mes de marzo y tal vez abril. El pronóstico de inflación que nosotros hacemos para lo que va del año en curso, para el año en curso, está en torno de 30%. En una economía que amaneció con un 2014 con una proyección de arriba de 40 puntos, si el gobierno terminara en 25, sin dudas que sería un éxito, sobre todo si evita que haya una fuerte caída en el nivel de actividad y un aumento del desempleo. Para algunos, la tasa de crecimiento del IPC nacional estaría en marzo siendo menor que en febrero, lo cual no significa que no tengamos un proceso inflacionario interesante. Estacionalmente siempre se manifiesta de esta manera, pero cuando uno anualiza o puede anualizar las tendencias, se da cuenta que seguimos manteniendo tasas de inflaciones altas. En principio, la que va a tener un buen año suponemos que es el sector de la construcción. El sector de automotrices no va a llegar, va a seguir con niveles récord de producción, pero no los niveles que ha tenido el año pasado, por ejemplo. Hay sectores que algunas economías regionales van a mejorar por un tema de precios, y la verdad que la preocupación mayor que tiene el gobierno, y que creo que está bien, es cómo va a afectar el nivel de precios al salario real. Las paritarias recién comenzaron, tenemos el tema salarial de los docentes, pero todavía faltan cerrar las paritarias de servicios y las industriales. Me parece que ahí se define también el tema del nivel de precios para el año. El motor de crecimiento de este modelo económico tiene que ver básicamente con el consumo interno.
si los salarios no acompañan el nivel de precios, el consumo va a ser de un crecimiento inferior al del año pasado. El consumo en este país es muy importante, tanto público como privado, para definir lo que va a pasar en el nivel de actividad. Yo creo que la construcción apunta como una de las actividades que puede tener un incremento importante en la economía durante el 2014. La industria automotriz creo que está con más problemas y en general la industria manufacturera está también con algunos inconvenientes y esto está ciertamente relacionado con los cupos a la importación de insumos que afecta notablemente a la actividad industrial, a la industria automotriz, obviamente la importación de autopartes, pensando que tenemos una industria que se ha dinamizado a través de una manufactura de ensamblaje. Y esto realmente es uno de los puntos que creo que habría que comenzar a cambiar, a pensar lo que para nosotros sería una sustitución de importaciones inteligentes. Los argentinos vamos a terminar gastando lo mismo en 2014 que en 2013 en términos reales, es decir, si gastabas 100 vas a gastar 130, pero vamos a repartir distinto nuestro dinero. Es decir, vamos a gastar mucho menos en ir al cine, en ir a comer afuera, en comprarnos ropa y seguramente mucho más en pagar la boleta de luz, de gas y el transporte cotidiano. Me parece que por ese lado se pueden analizar por lo menos quiénes no van a ser los ganadores del año y por dónde pueden ya estar los sectores que tengan una mejor performance. Bueno, espero que te haya resultado interesante esta primera parte de la charla que tuvimos con los economistas. Yo te voy a contar un poco cómo se viene desenvolviendo la actividad del mercado asegurador. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Seguros de la Nación dio a conocer los números del mes de enero, el primer mes del año. Y allí podemos ver que la producción total para este mes fue de 11.191 millones de pesos, de los cuales el 83% corresponden a seguros patrimoniales. Acá hay un tema que vale la pena mencionar y tiene que ver con el crecimiento en la participación del total del primaje que vienen teniendo los seguros patrimoniales en detrimento particularmente de los seguros de vida. Los seguros de vida, por ejemplo, en el mes de enero participaron con el 14,7% del total de primas. En el enero del 2014 el crecimiento con relación a enero del 2013 fue de un 14,3% en términos reales, es decir, contemplando la inflación que traen los informes de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Nosotros tomamos a valores corrientes porque el tema de inflación a veces es un poco cuestionado y a valores corrientes estamos hablando de un crecimiento de año a año de 36% enero 2014 contra enero 2013. También es interesante hablar del acumulado. Desde febrero de 2013 hasta enero de 2014, 97.800 millones de primas a valores corrientes y esto representa un crecimiento interanual del 22,3% que también muestra un poco cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento que está teniendo el mercado. Si te parece bien, te invito, tenemos una breve pausa y seguimos charlando con estos tres economistas con temas tan interesantes y que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos, única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
RSA, El Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, El Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. Bueno, y seguimos aquí en 100% Seguro hablando de economía, la última parte de la charla con estos 3 economistas. Ya hablamos de inflación, otro tema que nos preocupa es el tipo de cambio. ¿Es un tipo de cambio competitivo el de 8 pesos por cada dólar? También estamos hablando de economía nacional. Ahora, ¿qué pasa con las economías regionales? ¿Es una realidad distinta a la del país? ¿Es mejor? ¿Es peor? Y también, recién arranca el año, pasaron simplemente casi 3 meses. ¿Qué puede ser que suceda de aquí a fin de año y cuáles son los principales desafíos a los cuales se va a enfrentar el gobierno? Si te parece, compartimos entonces la última parte de la charla con los economistas. El gobierno en realidad no hizo una devaluación, sino paró una devaluación mayor, dejando el dólar oficial a 8 pesos. Eso es un dólar completamente competitivo. Los niveles de precio pueden afectar en algo la competitividad, pero la verdad que el aumento de las exportaciones en Argentina, en un país pequeño que toma precios básicamente, no tiene que ver con el nivel de tipo de cambio. Por ejemplo, nosotros no vamos a exportar más a Brasil por la devaluación, porque se define las exportaciones argentinas por el nivel de actividad de Brasil. El mundo no tiene un crecimiento como los años anteriores. China tampoco ha desarrollado niveles de crecimiento de 2 dígitos como hace 4 o 5 años atrás, con lo cual, en términos de competitividad, el tipo de cambio no va a afectar el nivel de exportaciones. Sí, la devaluación va a afectar por el lado de las importaciones, porque no solamente las va a encarecer, sino que lo que va a pasar es que un crecimiento menor va a hacer que se importe menos. Un balance comercial mejor que el del año pasado, básicamente por un tema de menores importaciones y no tanto de aumento de exportaciones. Y yo creo que se pueden dar mini devaluaciones dentro de unos meses para ajustar un poco el tipo de cambio, pero no va a haber ningún tipo de devaluación así de un 15 o 20%, como si ya empiezan a decir muchos economistas y sectores productivos que ya la devaluación ya no sirvió para aumentar los niveles de competitividad, con lo cual es la profecía autocumplida. Quieren una devaluación y nunca les alcanza. Evidentemente que la devaluación de enero y febrero mejora el tipo de cambio competitivo. De todas maneras, creo que el problema de la competitividad no es solo un problema de competitividad-precio. De todas maneras, el tipo de cambio real mejora, pero si no se resuelve el problema inflacionario, la competitividad generada por la devaluación, que se traduce en una competitividad real y aumento del tipo de cambio en términos reales, si no hay inflación, con la inflación se va a ir perdiendo. Lo que hay que tener siempre presente es que si no se controla el proceso inflacionario, la competitividad ganada en enero puede ser perdida en el segundo semestre del año. En términos técnicos, el primer bimestre, si quisiéramos ponerlo técnico / futbolísticamente hablando, el dólar le ganó 20 a 7 a los precios. 20% aumento de precio, o se devaluó la moneda 20%, y los precios se movieron 7,2% para arriba. Si el gobierno quiere mantener esa ventaja de 13 puntos que le ganó el dólar a los precios a lo largo del año, bueno,
tendrá que hacer algo justamente en la medida en que la inflación continúe si el dólar sigue planchado. Es decir, yo me imagino un dólar moviéndose a la par de los precios, no mes a mes, capaz que en forma de escalera, cada 2-3 meses un movimiento un poquito más brusco, pero me da la sensación de que la recuperación de la competitividad de la moneda que validó el gobierno, que es quien maneja el mercado único libre de cambios, el 24 de enero, y que defendió la semana siguiente, cuando yo, y ahí coincido con la presidenta, creo que hubo un ataque contra la moneda, en febrero vimos que fue el primer mes en donde en realidad cayó el dólar oficial después de 3 años, emitiendo la señal hacia el mercado que este era un tipo de cambio que lo hacía sentir cómodo al gobierno, en donde se sentía confortable el gobierno. Pero por supuesto, el tipo de cambio no es algo para mirar como una foto, sino como una película. Y en ese sentido es que este tipo de cambio expresa una relación entre la base monetaria, las reservas y el nivel de precios que tiene la economía. Las economías regionales complicadas por 2 razones. Primero, por las complicaciones de su propia economía interna, la economía real que se localiza en las provincias. Sin embargo, también hay algunas políticas nacionales que condicionan a las economías provinciales. Las políticas de comercio exterior sobre la carne, por ejemplo, o sobre el trigo, no hay ninguna duda que impactan sobre las economías regionales productoras de carne o productoras de trigo. En el caso de la provincia de Santa Fe, tenemos 7 frigoríficos cerrados y 1 en conflicto muy importante. Y esto tiene que ver básicamente con una política de comercialización de nuestras carnes que no depende de los gobiernos provinciales. Pero por otro lado tenemos también el impacto que tienen las decisiones del gobierno nacional sobre las propias finanzas de las provincias en términos de los recursos coparticipados y de la atención que tiene la nación respecto a los problemas que tienen las provincias argentinas en el manejo de sus propios presupuestos. Yo creo que las economías regionales ganan competitividad toda vez que una moneda devaluada le permite tener una mejora sustancial en sus costos para poder vender al mundo. Ahora, de vuelta, como decía antes, el dólar le gana 20 a 7 a los precios. Estas son buenas noticias para las economías regionales, que mientras tienen una buena noticia en términos de tipo de cambio, tienen una mala noticia en términos de tasa de interés, porque el aumento de la tasa de interés genera un costo del encarecimiento del crédito como capital de trabajo para las empresas, sobre todo para las empresas más chicas, hace que se estire la cadena de pagos, que se resienta el funcionamiento cotidiano justamente de las ventas locales de las economías regionales y mientras por un lado pueden explotar un poco mejor su beta de venta al resto del mundo, el mercado doméstico tiene de alguna manera estos precios que habrá que ver además qué sucede con los precios de la energía, porque si tuviéramos un sinceramiento vía la quita o la reducción de subsidios, eso implicaría un aumento de costos que habrá que ver cómo recuperan las pequeñas empresas del interior del país. Vamos a ver cómo se desarrollan los efectos negativos de la devaluación, que tiene que ver con el tipo de cambio. Eso afecta, seguramente está afectando los salarios reales, y esto puede tener, si el gobierno no ayuda o no tiene una política fiscal mucho más expansiva que la que tuvo en el año 2012, por ejemplo, o 2013, sí puede haber peligro de una desaceleración muy importante de la economía. En todas las corridas que tuvo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que han sido 7, en ninguna dejó de hacer política fiscal expansiva y creo que este año tampoco lo va a hacer. Creo que el gran desafío es, y no encontramos hasta ahora un enfrentamiento resuelto, firme, es el proceso inflacionario. Para nosotros el problema de resolver los desequilibrios de la coyuntura es fundamental para poder encarar con énfasis los grandes problemas estructurales que tiene nuestro país. Problemas estructurales que hacen al propio proceso de industrialización, al papel que va a jugar la agricultura en los próximos años,
la incorporación de la bioeconomía como un problema a encarar y a incorporar dentro de la planificación estratégica que haga nuestro país, el problema energético que tenemos que encararlo, sabiendo que el problema energético se resuelve, si lo comenzamos hoy, dentro de 15 años o de 10, no mañana. Pero evidentemente todas estas decisiones de largo plazo las tenemos que comenzar a tomar hoy. Yo creo que el desafío principal es tratar de controlar la inflación, resolver el problema de los precios relativos. ¿Qué significa esto? Mientras el taxi en la ciudad de Buenos Aires en 10 años aumentó 882%, contando el servicio nocturno, el subte 400%, el colectivo 266% y la luz te cuesta más barata que un café. Entonces, eso es un problema de precios relativos. Si primero resolves eso, vas a tener un impacto en los precios cuando suba la boleta de la luz. De modo que la manera en la que se resuelve este trade-off, esta relación entre precios relativos y luego el principal problema de Argentina, la inflación, bueno, representa justamente uno de los principales desafíos que tiene nuestra economía, conjuntamente con la posibilidad de volver a los mercados internacionales para que el endeudamiento que se tome sea para financiar el desarrollo y no para financiar la fuga de capitales. Si esto es así, entonces podremos ver cómo el pago de deuda se hace con emisión de nueva deuda en vez de con drenaje de reservas, defendiendo de este modo justamente un tipo de cambio controlado por el Estado, pero que está al servicio de la producción y del empleo. Bueno, tuvimos declaraciones y opiniones muy interesantes y como dijimos al principio del programa, tratamos de transmitirte todas las voces en materia económica. También, antes de despedirnos, queremos recordarte que ya está abierta la inscripción para el Congreso Regional de Seguros. 8 de mayo, la ciudad de Córdoba es el lugar donde se va a desarrollar esta tercera edición de este congreso, que ya como nosotros decimos es un clásico en el interior del país. La página web para que te inscribas, anotate como invitado de 100% seguro, así podés venir gratuitamente, es www.regionaldeseguros.com.ar. Los vamos a estar esperando a todos el 8 de mayo allí en Córdoba y la semana que viene nuevamente aquí en 100% seguro, ya con Leo regresado de sus vacaciones, así que nuevamente vamos a ser 100% seguro. Hasta ahora tocó ser 50, me tocó solo. Nos volvemos a ver la semana que viene. Muy buen fin de semana largo para todos. Chau, chau.